Ya. Bueno, le doy la bienvenida a esta ponencia, a esta actividad de actualización de los desafíos de las funciones ejecutivas. Vamos a ver un cambio de paradigma, ya sea respecto a la intervención, incluso en la evaluación, ya que como se viene haciendo anteriormente no está de forma adecuada, o si se hace, hay que profundizar más en la exploración e incluso en los objetivos de intervención. Cuando uno habla de las funciones ejecutivas, es esto y esto, otro se define acá y acá y allá, y se evalúa mediante esta prueba y se interviene así. Lamentablemente, todo lo que se conoce está desde el ámbito del laboratorio, está descontextualizado a actividades que la persona realiza en su vida, por lo cual no tiene bastante impacto. Hay estudios que dicen que sí funciona, pero la verdad es test retest. Y cuando se busca estos ámbitos más bien funcionales, estas mejoras en el ámbito de la vida cotidiana, no pasa casi nada. Entonces, ¿se puede trabajar de la forma como se hacía anteriormente? En los otros estudios, sí se puede. Sin embargo, hay un punto de decir hasta dónde llego y dónde empiezo ya a modificar el objetivo o cuál es mi fin final para empezar a preparar la intervención y después empezar a adaptar ya hacia una actividad cotidiana o una actividad de aprendizaje. Vamos a hablar acá del problema de las funciones ejecutivas y para hablar antes de los problemas tenemos que empezar a definirlos, hablar de los modelos, e incluso vamos a hablar del modelo de Adele Diamond que se ha mal utilizado. Si alguno de ustedes ya lee investigación, se va a dar cuenta de que todas las investigaciones están mal planteadas, excepto las de Diamond y excepto las de Laura Traverso, pero todas las demás sí están mal planteadas. Y también vamos a hablar sobre los desafíos que ocurren, ya sea en la evaluación y también de la intervención. Vamos a dar ciertos tips que pueden ser de ayuda. Mi nombre es Alexis, soy psicólogo, me dedico a la neuropsicología escolar, trabajo en programas de integración escolar hace 11 años, atendiendo a niños y a niñas con necesidades educativas de aprendizaje, sin importar la condición que presenten. Bueno, vamos a definir qué son las funciones ejecutivas. Ojo, si no se me entiende bien por cómo hablo, porque a veces modulo muy mal, me tienen que ir avisando, por favor. Ya. Las funciones ejecutivas son habilidades que van a permitir la autorregulación. ¿Qué es esto de la autorregulación? Es similar a la autodirección, que por ejemplo yo tengo un pensamiento, quiero hacer algo y lo voy a hacer, y la idea es que me salga lo mejor posible, pero va a ir dependiendo de las metas externas, también de lo que ocurra afuera. Hay que diferenciar lo que yo quiero hacer con lo que afuera me piden hacer, que puede estar relacionado con una instrucción o una orden, ya sea de una familia, de una mamá, de un papá, o de un docente o incluso de un profesional. Entonces yo me tengo que adaptar o ser flexible para llevar a cabo esa petición, es decir, autorregularme. ¿Ya? En general, cuando hablamos también de las funciones ejecutivas, de esto de la autorregulación, hay un set de habilidades también que soportan lo que vendrían siendo el funcionamiento ejecutivo. Es decir, cuando hablamos de funcionamiento ejecutivo, es un paraguas de habilidades como la memoria de trabajo, flexibilidad mental, el control inhibitorio y otras habilidades, ¿ya? Que componen este paraguas de funciones ejecutivas. Y esto van a permitir entonces la autorregulación o la dirección de una persona en un contexto. En general, como uno lo empieza a observar en el ámbito clínico, tú puedes aplicar pruebas de evaluación y empezar a evaluar habilidades, como en la memoria de trabajo, no le fue tan bien, hay desafíos de la memoria de trabajo. ¿Es tan así? La verdad, no. En la parte psicométrica es una evaluación de rendimiento, sin embargo, es necesario contrastarlo con aspectos de la vida, es decir, de dónde la persona se desenvuelve. Si somos docentes y nos dedicamos a educación, sería una observación de aula o incluso una actividad de aprendizaje. Si yo entro a una sala de preescolar o de niños de 4 o 6 años,
que están desarrollando estas habilidades, uno dice, ah, es que es esperable que el niño se ponga de pie, es esperable que se distraiga y no siga una instrucción, es esperable que me interrumpa y no se va a esperar. Pero aquí, claro, es esperable, pero el tema es hasta cuándo. Y aquí hay que ir comparándolo con aspectos ya sea de edad, que las pruebas nos pueden decir cuándo es, qué habilidad es esperable en cada edad, en la condición, que algunas condiciones cuestan más que estas habilidades se desarrollen, pero hay otro factor que es más importante todavía que la edad y que el rendimiento de las pruebas, que tiene que ver con la cultura. Cuando hablamos de cultura, nos referimos a lo que realiza la familia con los chicos en la casa. Si hay normas, si hay rutinas, si se sientan a conversar con ellos, a contarle del día a día, y también de lo que realiza la docente o el docente en el aula. Que si da instrucciones, habla de las normas, hay rutinas de aprendizaje, hay periodo de descanso y de juego, hay ayuda respecto a organizar el juego. Y eso nos va a permitir tener una comparación de los chicos en el aula y aquellos que presentan más desafíos, ya sea que no siguen instrucciones, interrumpen constantemente, hacen las cosas a su pinta, a pesar que yo dé una instrucción, a pesar de que me siente con él, uno puede decir, ya, si todo el curso hace las actividades, pero a este chico le cuesta más, es más desafío para él, claramente hay un desafío de las funciones ejecutivas. ¿Uno puede considerarlo como un síndrome de ese ejecutivo? La respuesta no, porque se están desarrollando. Ahora, ¿esto constituye un diagnóstico? No, es solamente un perfil. Esto nos va a permitir activar redes de alarmas, ¿ya? Para entregar ya sea apoyos, ya sea al chico. Ah, entonces voy a darle más tiempo, voy a quizás cambiar la actividad a una de su interés para que permanezca más tiempo concentrado, voy a hablar con la familia para ver qué sucede en la casa, quizás algo no está bien, porque los padres están aprendiendo también a veces a educar a sus hijos, entonces ojo. Y esa es una labor que realizan todos los profesionales. Entonces, estas habilidades se van desarrollando, van cambiando cuando vamos creciendo. Somos más capaces de esperar, de mantener más información, más pasos, más instrucciones, y eso nos va a permitir ser más autónomos. E incluso desde la educación parvularia, la meta de desarrollo, cuando uno habla de funciones ejecutivas, se refiere a lo que se llama preparación escolar. Y en inglés, no se pronuncia en inglés, pero se escribe readiness o readiness se escribe mejor. Y esto está relacionado con la preparación. Si hablamos de la perspectiva de Vygotsky, hablamos de las neoformaciones que aparecen y permiten a la persona ser más autorregulada, seguir instrucciones, más que cumplir con sus intereses o expectativas, es decir, saber cuándo realizarla. En este caso, ¿qué se espera en nivel de primero básico? Que este chico pueda seguir instrucciones, pueda hacer actividades, pueda posponer deseos y hacerlos después, ¿ya? Pueda mantenerse tiempo realizando una actividad de esfuerzo mental. Y aquí doy una clave, o sea, una palabra clave de lo que vendría siendo las funciones ejecutivas. Requieren de esfuerzo, requieren de un objetivo. Y si eso no está presente, quizás no estamos hablando de funciones ejecutivas, sino sería otra cosa. Cuando uno habla de los objetivos, uno dice, ah, que supongamos que el niño quiere subirse sobre la mesa y ese es su objetivo. Sí, ese es el objetivo del niño, pero la idea es que tire otra cosa más que está afuera, que vendría siendo las normas. Todos sabemos que no es adecuado que los niños se suban sobre la mesa cuando están haciendo clases. Entonces, en ese ámbito, el niño tiene que posponer un deseo de querer subirse sobre la mesa y no hacerlo, porque eso no es adecuado en ese contexto. Es decir, hay un objetivo de afuera, que en este caso sería implícito, no se ha dicho, todos sabemos que eso no está bien, ¿ya? Y eso vendría siendo un aspecto del funcionamiento ejecutivo, conductas más objetivos que están afuera, y lo que están en mi mente se pueden postergar hasta cuando sea adecuado. Y por otro lado, requieran de esfuerzo. Si yo hago una actividad y es que estoy cansado y no me gusta y la abandono, uno dice, ¿tienes dificultades de concentración? Sí, pero también ejecutivos, porque también se tiene que pasar que
debería haber un sobreesfuerzo, o quizás decir estoy cansado, quiero descansar un poco, y después quiero continuar, es decir, quiero alcanzar la meta costa a costa, como sea posible, pero lo vamos a hacer a mi ritmo. Entonces, en ese ámbito uno puede decir, sí, hay funcionamiento ejecutivo porque se está planificando para alcanzar esa meta. A medida que se van desarrollando, hay otras que van a requerir mayor eficacia, que vendrían siendo las estrategias. Cuando uno empieza a enseñar estrategia a los pequeños, ya sea de educación parvularia hasta cuarto básico, es decir, entre los 4 9 años alrededor, no necesariamente a ellos se les ocurre, no necesariamente ellos las apliquen porque tú se las enseñaste. Pasa bastante que la actividad, ya sea de matemática, por ejemplo, uno enseña estrategias como suma reiterado, los palitos o qué sé yo, para hacer las multiplicaciones. Es decir, tú puedes enseñar estrategia para algún contenido académico y eso es bueno. Sin embargo, no esperes que cuando el chico haga una prueba o le presentes una tarea, se le ocurra a él recuperar la estrategia y buscar esa mejor forma, porque eso no va a suceder. Y para ello es importante producir prácticas en que el docente coloque los problemas e invita a los niños a recordar las estrategias para que las puedan recuperar. Y en este caso hace más factibles que se puedan utilizar, especialmente cuando hay múltiples contextos donde se pueden recuperar lo que ya sabes para aplicarlo en el momento. E incluso de las estrategias que aportan más es utilizar los pictogramas que tienen las estrategias para que cuando el chico está resolviendo una prueba o una actividad de aprendizaje, vea esa imagen y recuerde, ah, esa estrategia ya me la sé, entonces la voy a ocupar. Es decir, evitamos un sobreesfuerzo de pensar en algo, de la forma de cómo hacer la actividad, y al ver la estrategia ya tengo una forma de cómo resolverla. Y después de quinto básico en adelante, los chicos lo empiezan a hacer solos. Y esto de las funciones ejecutivas se ha visto en todas las investigaciones que usted puede buscar y leer, incluso los libros, dice, predicen el rendimiento académico. Pero es un concepto que también se ha mal utilizado y lo vamos a explicar pronto. ¿Qué significa que predice el rendimiento académico? Si tú ves a un chico de educación parvularia, primero básico, que no sigue instrucciones, le cuesta mantener haciendo las actividades, es muy probable que vaya a presentar un bajo rendimiento académico, ya sea porque no está interesado en las actividades, porque se cansa rápido y eso va a permitir que las actividades no se adquieran, o en otro ámbito se genera un vacío curricular, porque el hecho de no estar interesado o no estar comprometidos con la actividad no va a generar estas memorias significativas a largo plazo, y en medida que va avanzando en el ámbito académico, va notando que no puede. Y cuando no pueda, se van observando otros desafíos más, ya sea emocionales, relacionados con la autoestima, autoconcepto, o incluso comportamentales, como abandono de la actividad, conducta disruptiva, al observar que ya no puede realizar una actividad, porque es más difícil y los compañeros sí pueden. ¿Por qué hablo que hay un problema respecto al rendimiento académico, esta predicción? Y el problema es este. Todos los estudios dicen entonces que sí está relacionado con el rendimiento académico. Perfecto. Pero el problema es, sí, entonces si yo mejoro el funcionamiento ejecutivo con tareas de intervención, voy a mejorar el rendimiento académico. Y eso es un problema porque de ahí se empiezan a diseñar múltiples actividades que mejoran la puntuación de las pruebas de evaluación en funciones ejecutivas, pero con suerte impactan en el rendimiento académico e incluso en la vida. Y eso es un problema, no es que sea malo, sino que vendría siendo la forma de cómo intervenirlas. No es que mejoren, van a mejorar el rendimiento académico, porque así no funciona. Es distinto. Entonces, aquí yo puse esta imagen de hablar de problema de las funciones ejecutivas, porque tenemos que cambiar este concepto de ir reformulándolo.
cuando nos referimos a un problema es que si yo digo, no, mira, este chico tiene desafíos en las funciones ejecutivas, por eso se porta así. Y uno dice, ya, dime cuál función ejecutiva, hablemos de las habilidades específicas. En la memoria de trabajo, en la inhibición, especifica un poco más. Y entonces, lo que estoy queriendo decir que este concepto tan amplio de funciones ejecutivas no dicen nada. Segundo, Pablo Duque menciona que las funciones ejecutivas no ejecutan nada. Y la verdad, no ejecutan. Hablamos que hay un proceso interno de regulación. Y el concepto no habla de aquello. Entonces sería como la autorregulación. Pero bueno, sería algo que se debiese cambiar. ¿Ya? E incluso hay múltiples habilidades dentro del paraguas que son funciones ejecutivas, pero la verdad no son funciones ejecutivas, sino que son un compilado de habilidades que crean una función ejecutiva y la vamos a mostrar acá cuando veamos evaluación para que ustedes entiendan que cuando aplican pruebas y le dicen estamos midiendo fluidez, usted no está midiendo fluidez, usted lo que está midiendo es la memoria de trabajo, que es recuperar información pero también los conocimientos previos, cuánta información conoce esa persona. Y entonces, un niño con un enriquecimiento curricular va a responder o va a recuperar más palabras que un niño que presenta un desafío curricular, un desfase curricular, o incluso una desmotivación académica. Es complejo. Bueno, aquí vamos con uno de los grandes problemas que yo les mencionaba al inicio, que vendría siendo los modelos de funcionamiento ejecutivo, especialmente de esta autora muy conocida, que es Adele Diamond. Y aquí voy a explicar por qué se plantea mal. En las investigaciones, casi todos dicen, este modelo es jerárquico, que significa que la memoria de trabajo junto con el control inhibitorio es importante intervenir en los primeros años de vida para que los chicos puedan soportar una siguiente habilidad que es la flexibilidad. Por eso es importante esperar, dar instrucciones, que podamos adaptar nuestro comportamiento. Para poder adaptarnos debemos conocer todas las reglas y debemos inhibir algunas de ellas para activar otras. Y aquí tenemos un comportamiento más flexible. Y después vino otro componente de habilidades que dice, mira, la planificación está relacionado con una capacidad de prever el futuro, de anticiparse ante los cambios y para ello va a requerir de memoria de trabajo, porque necesito saber el objetivo final, mantener la meta, lo que estoy haciendo ahora. Debo también inhibir algunos distractores, algunos deseos para alcanzar esa meta. Perfecto. Es decir, que involucra otras habilidades previas. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí llegan todos los modelos y en general no estamos diciendo nada distinto. Lo único que se habla, lo único que menciona Diamond, que es jerárquico. Nada más. Pero ¿por qué para mí es un problema este modelo? Porque todos los que lo citan en investigación quedan ahí y todo lo que les voy a mostrar ahora no se hace. Cuando uno habla de un modelo, debe aplicarlo como el autor lo piensa, como el autor lo ha diseñado, y eso es algo fiel y no ocurre. Por ejemplo, Diamond le gusta bastante la idea o la ideología de Vygotsky, que también está promulgada en los libros de Tools of the Mind o Herramientas de la Mente. Y se menciona que los chicos están aprendiendo a autorregularse y para ello van a requerir de estos que se llaman andamiajes, que son apoyos externos y nos van a permitir dirigir comportamientos en base a objetivos. Una niña lee, pero la otra tiene un andamiaje, una ayuda técnica, que es un oído, el cual le ayuda a recordar la meta, que es escuchar. Eso yo no lo he visto en ningún programa de intervención de los que he revisado, solamente los de Laura Traverso. Segundo, se proponen roles. Roles en el sentido de que algunos se ejecutan. Aquí, por ejemplo, deben contar tres caramelos. El niño los debe colocar uno, dos y tres, según lo que va viendo. Pero después la niña saca los caramelos, los pone adentro y hace una comparación, una equivalencia. Y si hay tres, dice, lo has hecho bien. Es decir, está monitoreando el trabajo del niño. Lo que significa que cuando uno en el aula sienta a los niños en duplas o en grupos pequeños y le entrega un rol,
De esa forma estás trabajando el funcionamiento ejecutivo. Sin embargo, la idea es que uno vaya cambiando los roles para que puedan tener prácticas. Y esa es una de las mejores formas que se han utilizado los roles. Y eso tampoco ocurre en las investigaciones, solamente en Laura Traverso. Los juegos de roles. Esto también forma parte de la teoría de Diamond del corazón, juego de roles y storytelling o narración de cuentos, o cuentacuentos. En general, lo que buscamos acá en los juegos de roles es que los chicos puedan adaptar su comportamiento en base a una situación cultural y que puedan inhibir ciertas acciones y adecuarse al papel, puedan mantener el objetivo. Y esto ayuda bastante a lo que se llama preparación escolar. En general, cualquier tipo de juego tiene este tema simbólico, sin embargo, requiere de formar de un escenario, un contexto que se adecue y los chicos puedan practicar. Yo lo que yo he visto en un colegio que trabajé en el sur, bueno, no jugaron juego de roles, pero de por sí se hizo una actividad de la vida diaria, donde los niños se vestían de panadero y empezaban a amasar, a hacer pan dentro del aula, y algunos vendían. Y bueno, no había ningún comprador, solamente vendían. Entonces, en ese ámbito ya hay un rol de que va a permitir al chico adaptarse a ciertas conductas, a ciertos comportamientos que hacen sus pares. Y eso es bastante importante para la regulación, para el autocontrol. Y lo otro, actividades naturales. Cuando uno empieza a trabajar las funciones ejecutivas, coloca juegos descontextualizados que no tienen nada que ver con lo que tú vas a hacer en la vida. Por ejemplo, voy a agarrar una pelota, si es roja, se la tiro al niño de rojo. Y si es azul, se la tiro al niño de azul, ¿ya? Es una idea, es decir, las pelotas tienen reglas y se las voy a estirar a los niños que estén vestidos con la ropa, ¿ya? Ojo con el ejemplo, no es que sea malo, fue el primero que se me ocurrió, ¿ya? Pero ojo, arrojar pelotas. ¿Qué relación tiene con la vida? Y la respuesta es ninguna. El niño no anda arrojando pelotas por la vida. Entonces, en ese ámbito, lo que va a pasar es que el niño se va a hacer bueno inhibiendo los colores, siguiendo estas reglas aquí, arrojar las pelotas y nada más, no queda un aprendizaje para la vida. Entonces, cuando usted empieza a buscar y revisar estos juegos que no tienen contexto para la vida y su uso, cuestiónese si realmente son eficaces, porque de esto hay bastante, e incluso hay investigaciones que las promueven, cursos de universidades que las promueven. Y lo peor todavía, no dice, mira, tengo 50 tareas de funciones ejecutivas y no dicen cuál tiene impacto, sino que todas funcionan por igual. Entonces, ojo, hay que ser cuidadoso con la revisión de artículos que dicen, mira, este tipo de juego te ayuda a esto. ¿Ayudará realmente? Quizás no tanto. Cuando hablamos de transferencia de estas actividades de la vida diaria, significa que las puedas pensar donde tú quieres ver un logro. En este caso, podría ser que un chico sepa regar y esta habilidad le va a permitir que en cualquier contexto lo pueda aplicar, ya sea dentro del aula, si está regando algo dentro de la casa o dentro de la naturaleza. Y a eso hablamos cuando hablamos de transferencia, se refiere a eso, que esa enseñanza de esa habilidad se va a utilizar en otras áreas de la vida, por lo cual va a permanecer esa habilidad, esa enseñanza, y le va a permitir adaptarse a otros contextos donde esa habilidad se requiera. Lanzar pelotas, lamentablemente no, quizá en un deporte puede servir, pero más allá de eso, no tanto. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Seguimos? Alexis, Dígame. perdón que te interrumpa, pero para ver si estoy entendiendo bien, porque según yo entendí, pero igual sentí que como que iba un poquito rápido y yo iba procesando. Ya, cuéntame. El modelo que hablaste recién, Diamond. por lo que entendí, es como el ideal, en el sentido de que, claro, nos presenta las funciones ejecutivas, pero también nos da esta como solución, entre comillas, no sé si ahí tú me corriges, en Ya. que
no solo nos quedamos con saber que, no sé, pues, ya, no sé, la inhibición, yo tengo que ahí inhibir estímulos y ahí, como dices tú, ya, la pelota roja, el niño de azul, y claro, ahí ya sería como un ejercicio de inhibición, pero en el fondo la idea es que además del saber cómo, a qué apunta o qué es una función ejecutiva, aplicarla en un contexto como real. ¿Voy bien? Sí, más bien. Ya, que es lo ideal. Claro, es Ya, lo ¿y qué ideal. pasa, por ejemplo, supongamos, ya, tú dices que los juegos así como que no sirven mucho, pero ¿y si uno después con el niño hace como como una especie de metacognición y un cierre de este juego? Como ya, ¿qué aprendimos? No sé, supongamos la hormiguita tenía que coger el camino correcto, supongamos. Y llevarlo así, y esto, ¿dónde lo vemos? O si esta hormiguita fueras tú, ¿en dónde tú te perderías? Una cosa así, estoy inventando. Ya. ¿Serviría de pronto hacer un análisis así como de las habilidades que uno va trabajando? De hecho, sí, porque ya tú estás trabajando en lo que vendría siendo la metacognición, y eso es transversal. La metacognición es una de las grandes áreas del funcionamiento ejecutivo que lo hace primero el adulto para que el niño lo empiece a aplicar, y eso ayuda a que se transfieran otras habilidades. Entonces, solamente jugar no sirve, pero si después tú haces un juego, ya, por ejemplo, de las pelotas, tal como te voy a responder de las pelotas. Pero si este juego después tú lo cambias a algo distinto porque tú que niño querías prepararlo a inhibir, por ejemplo, y le cambias el juego a otro tipo de situación de la vida, ahí sí serviría, porque es como una antesala, lo estoy preparando de una forma a través del juego, pero después lo voy a cambiar a una actividad cotidiana, una actividad de aprendizaje, ahí sí serviría. Pero lo que tú mencionas respecto a la metacognición de las preguntas, eso debería estar en cualquier tipo de intervención o incluso actividad pedagógica, es decir, que podamos conversar respecto a lo que se hizo, cómo lo harías mejor. Sin embargo, no siempre uno puede aplicar la metacognición en los chicos. A mí me ha pasado en las sesiones, bueno, tengo a veces chicos con TDA, déficit atencional, y también desafíos ejecutivos a grandes rasgos de la inhibición. Y cuando trato de hacer la metacognición es como así, sí, ya sé. Es como que en ese ámbito cuesta un poco ajustarlo. Entonces, cuando uno lo hace a la universalidad, sí ayuda. Pero cuando uno lo empieza a hacer de forma particular, cuando hay ciertos desafíos, a veces no ayuda tanto porque cuesta que el chico haga esa metacognición. Entonces, como que no se la mete a la fuerza. No sé si te ha pasado en tu experiencia, pero a veces sí viene bien con algunos chicos cuando son más grandes, pero cuando son más pequeños a veces cuesta más. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 es verdad. Muchas gracias. No, gracias a ti por preguntar. Ya, seguimos. Y ojo, el modelo de Diamond no es que sea el mejor modelo, pero es uno de los más utilizados. Entonces vamos a proyectar de nuevo y le damos. Pido disculpas porque si hablo rápido siempre lo hago, pero pregunten nomás. O puedo repetir la información. Si hablo más lento me trabo y después tengo problemas para procesar la información. No sé por qué me pasa eso, la verdad. Bueno, para desarrollar las funciones ejecutivas tenemos que desafiarlas y cuando nos referimos a desafiar es crear oportunidades donde se puedan poner en práctica. Voy a dar un ejemplo con los celulares, las pantallas. Las pantallas lo que hacen es que un niño, ya sea sin importar, ya de 0 a 3 años, pongamos un contexto de 0 a 5 años, un contexto, no desafíe la inhibición. ¿Por qué? Porque el niño está recibiendo constantemente estímulos inmediatos, por lo cual no sabe esperar, no sabe reflexionar. En este caso, lo que tú estás creando, entre comillas, es un chico con desafíos inhibitorios que cuando deba ponerlas en práctica se va a desregular, se va a enojar, se va a frustrar, se va a cansar, va a tener una baja tolerancia a la frustración. Es decir, este desafío inhibitorio también va a tomar aspectos emocionales que también se relacionan con el control inhibitorio, la autorregulación emocional. ¿Ya? En este caso, lo que hay que crear son actividades que permiten a los niños, por ejemplo, reflexionar, aplicar lo aprendido en la vida diaria, que puedan, por ejemplo, monitorear su actividad y calificarla, como las autoevaluaciones, o por último, valorarla, ya sea con escalas por color o con caritas felices. Y eso va a ayudar bastante a que sean conscientes de lo que están haciendo. Si uno busca también, por ejemplo, desarrollar las habilidades sociales, uno dice, te voy a hacer una intervención uno a uno para mejorarlas y la verdad, así no funciona.
funciona en contexto donde los chicos participan en grupos y entre ellos empiezan a proponer juegos y a resolver ciertos tipos de conflictos que el adulto va modelando quizás la forma de cómo ir resolviéndolos o dando ayudas para que los niños hagan chip y busquen la forma, o quizás hacen pausas, se cuenta un cuento, se reflexiona y después el juego sigue, algo así. Entonces, en este caso, se crean las instancias para que los niños lo empiecen a desarrollar. Al no desafiarlas, entonces tenemos estos problemas de comportamiento que hay que tener cuidado. Por eso es importante siempre educar a las familias respecto ya sea a rutinas, a que los chicos deban esperar, a que hayan hábitos en la casa, incluso hábito de estudio, en que si hay un deseo inmediato de no siempre satisfacerlo, sino también dar la opción de que se pueda esperar en otro momento o después de hacer esto, así el niño aprende a esperar. Si uno quiere trabajar la memoria, la única forma de hacerlo es recordando información que ya sabe a través de pruebas, actividades, cuestionarios, preguntas, conversaciones o enunciados más largos, conversar con los chicos, y eso es algo que se ha perdido. Y eso pasa actualmente por el uso de las pantallas y las televisiones, especialmente en la mesa. Entonces, anteriormente, cuando esto no existía en las otras generaciones, lo único que quedaba, por ejemplo, era jugar un juego de mesa, buscar una forma de entretenerse, y la única forma de entretenerse era con un otro, no era solo, era con un otro, y era conversando. Entonces, el tema está de uno de los grandes desafíos es que las familias les cuesta conversar con sus hijos y mantener temas de conversación. ¿Cómo está? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, cuéntame más y ahí se acabó. No es como hablar de algo como si fuese un amigo. Eso no siempre ocurre. Y cuando los chicos tienen ese tipo de modelaje, tienen más lenguaje, más forma de comunicar lo que sienten, por lo cual se le hace más fácil que otro te entienda y eso ayuda bastante a la comunicación y a la regulación. Por eso se ha visto que los niños con desafíos en las funciones ejecutivas suelen tener asociados trastornos del lenguaje, que es algo que va de la mano. Y es cosa de verlo. Si usted tiene a niños con diagnóstico en la escuela de programa de integración escolar, con trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno del lenguaje, es muy probable que de la mano haya también algún desafío en alguna habilidad ejecutiva. Bueno, ahora vamos a dirigirnos a lo que vendrían siendo los desafíos de la evaluación y la intervención, que tal como mencioné anteriormente, es algo que no se ha hecho bien. Y la verdad viene siendo un desafío, ya que esto viene ya desde la universidad, de los formadores que enseñan, que utilizan las mismas prácticas que ya habían hace 20 años atrás. Entonces hay que ir cambiando esto. Y algunos de ustedes son psicopedagogos. Yo les pregunto a los practicantes que van a la escuela, les pregunto, oye, cuando a ti te enseñan en la evalúa y tú pasas una prueba, por ejemplo, escríbeme mesa, silla, casa, tomate. ¿Qué estás evaluando? ¿Sabes? ¿Lo interpretas en base al puntaje o lo haces en base a nivel clínico cualitativo? Y casi siempre la pregunta es, no es que los profesores nos enseñan a puntuar, o sea, a calificarlo, y en base al puntaje decidir qué estamos evaluando. Entonces acá hay un problema. Se ha visto que todas las evaluaciones que uno empieza a realizar las interpretaciones caen respecto al puntaje. 10, 15 puntos, 30 puntos, puntaje Z, dos desviaciones sobre el promedio o menos dos desviaciones bajo el promedio. ¿Qué significa eso? La verdad, no significa casi nada. Cuando uno empieza a puntuar, solamente lo que tú estás haciendo es comparando a un niño con otro niño en base a un baremo. ¿Y qué te va a permitir? Detectar rezago. ¿Qué significa rezago? Que a ese niño le pasa algo, tienes que explorarlo más, de forma más profunda, para saber cómo intervenirlo. Hay ciertas pruebas que no hacen esa exploración, que solamente te entregan un resultado. Ah, es que esta habilidad está mal. Pero ¿cómo intervienes? No tengo ni idea. Cuando uno aplica pruebas, ya sea de lectoescritura, y el niño le va mal, es que hay un retraso lector o algo, no sé cómo llamarla, pero hay un desafío de la lectura, ya está. ¿Y cómo intervienes? No sé. ¿Qué letra nos domina? Tampoco sé. Entonces no lo evaluaste. Entonces en ese ámbito lo que quiero comunicar, que si bien lo evaluamos,
la prueba, el puntaje no es suficiente y necesitamos hacer exploraciones más bien descriptivas, cualitativas, que nos permitan detectar realmente los desafíos que tiene para promover un programa de intervención más específico para desarrollar esas debilidades. Es decir, si un niño no conoce la letra P, la podemos enseñar y esa va a ser parte de la intervención. No tanto así como hacer un programa general, sino que más bien focalizado a la necesidad. No sé si me explico. Acá hay un ejemplo, esto va a ser rápido, siempre lo muestro este ejemplo para que se entienda. Esto es la prueba caras y tienen el mismo puntaje. Lo que tienen que hacer las personas tienen que mirar durante 3 minutos las caras y tachar la que es distinta. ¿Ya? De estas tres, tienen que marcar la que es diferente. Esta prueba dice, evalúa atención sostenida, atención selectiva y todo lo demás. Acá hay unos grandes errores que esta prueba ni siquiera mide atención sostenida. Entonces ahí eso no ocurre. Pero sí puedes observar desafíos respecto a la inhibición, la atención selectiva, según el comportamiento que va teniendo, lo que va marcando, lo que va haciendo la persona durante la prueba. Es decir, el puntaje por sí solo no te va a comunicar realmente los desafíos, debes saber bastante de psicometría para interpretar de forma fidedigna los puntajes, pero también debería estar mirando lo que hace la persona. Aquí tenemos un chico que comete bastantes errores, ¿ya? Y eso puede estar relacionado con dificultades, ya sea inhibitorias o de atención selectiva. En cambio, acá suelen ser más procedimentales. Quizá el niño no marcó, hay un desafío psicomotor que le costó más. Y a grandes rasgos uno puede decir, mira, este niño tiene el mismo puntaje, pero tiene quizás puede ser más trabajable en base a los procedimientos en comparación con este otro chico que puede tener más desafíos. Entonces, eso nos permite tener esta mirada cualitativa, que los puntajes no nos dicen nada. Por otro lado, cuando tú aplicas un instrumento o una prueba, tú estás midiendo habilidades. Es decir, estoy evaluando las inferencias, estoy evaluando la psicomotricidad fina, la gruesa, la parte vestibular, estoy evaluando la decodificación, la memoria de trabajo, es decir, muchas habilidades. Algunas de ellas, la verdad, no van a requerir de experiencia previa, sino que más bien de práctica si son más bien motoras, pero las que son más cognitivas, de recuperar información, van a requerir más de conocimiento previo. Voy a dar el mismo ejemplo que comenté al inicio. Hay pruebas que son de fluidez, donde tú le dices al niño, dime todos los animales que tú conozcas. Perro, gato, león, tigre. Bien, ya puede ser una de fluidez semántica. Sin embargo, supongamos que uno de los otros chicos nunca ha ido a un colegio, no ha estado, no ha ido a la granja porque los padres no quieren, ni al zoológico, y te va a decir perro a gato de nuevo, otros animales, y va a decir poco, uno dice, tiene dificultades ejecutivas en la fluidez. Y la pregunta es, ¿tendrá dificultades ejecutivas porque no recupera nombres de conceptos? ¿O realmente no los tiene? Entonces hay que hacer esa discriminación. Se refiere que a veces el conocimiento previo puede gatillar de cómo esa habilidad es siendo medida. Y por eso es importante saber la cultura, de dónde viene, la escolarización y si hay otro desafío detrás, de por medio. Y en base a esto podemos darle una mejor interpretación a lo que estamos evaluando. Es decir, lo que estoy diciendo, lo que reiterando más que nada, que los puntajes hay que tener cuidado cuando lo estás interpretando. Tienes que también mirar otras áreas, como por ejemplo, cómo lo realizó, cómo tomó el lápiz, cómo realizó el movimiento. ¿Hay había una dificultad previa? ¿Comprende instrucciones? ¿No las comprendió? ¿Cuánto vocabulario tiene? ¿Cuánta experiencia cultural tiene? Y todo eso va a permitir tener un mejor filtrado de esa habilidad. Si puede ser interpretable o tal vez no tanto y voy a desconfiar de esa habilidad según la tarea. Entonces, ojo, eso es importante tenerlo en cuenta cuando apliques pruebas de evaluación. Hay otro ejemplo de la prueba Bachelor que se llama claves, donde los niños deben escribir y tachar símbolos y de escritura. Y cuando se demoran y escriben poco, la prueba dice, hay dificultades en la velocidad de procesamiento, velocidad psicomotora y todo lo demás. Y uno dice, no, es que este niño tiene dificultades en la velocidad de procesamiento. La pregunta es, ¿hay dificultades en la velocidad de procesamiento? ¿Hay dificultades en la organización gráfica de la imagen global de la palabra?
o hay dificultades psicomotrices porque el niño agarra mal el lápiz y por eso le cuesta mal y lo carga. Entonces, cuando un niño carga demasiado el lápiz y le cuesta escribir, ¿hay una debilidad de velocidad de procesamiento o es un aspecto psicomotor que se confunde? Entonces, eso hay que tenerlo claro cuando uno aplique pruebas. Cuando uno empieza a evaluar habilidades ejecutivas y otras áreas, uno dice, ah, mira, esta prueba evalúa memoria de trabajo, inhibición, flexibilidad mental, planificación, pero acá hay un problema. ¿Por qué es un problema? Porque hay algunas habilidades ejecutivas que sí son habilidades, como la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibición. Pero hay otras que no, que son actividades. ¿A qué me refiero con actividades? Que son el resultado final y que dependen de otras habilidades. Si no se entendió, no se preocupe, porque lo vamos a ver con un ejemplo, para que esto se pueda entender. Aquí tenemos la famosa prueba que vendría estando en el ENFEN, que es anillas. ¿Alguno de ustedes la conoce? No sé si nos puede contar de qué trata esta prueba. ¿Qué evalúa? ¿Qué tiene que hacer el niño? ¿Algún voluntario? ¿Si se anima? Antes de responder yo, tal vez. Lo que yo sé es que evalúa planificación, también tiene que ver un tema como psicomotor, em, orientación espacial, y acá el niño tiene que llevar desde un extremo al otro las anillas, obviamente no usando las dos manos, no dejando las anillas repartidas en la mesa, sino que de a una irlas tomando y ordenarlas de acuerdo a ciertos modelos que se le van entregando. Muy bien, Carmen, te hace una pregunta específica. Cuando un niño le va mal en esta prueba, ¿tú puedes decir que le cuesta planificar y secuenciar las actividades motoras? ¿O no es posible hacer eso en un informe? Para que tú O sea, creas. lo que yo aplico el ENFEM, pero igual peleo con el ENFEM porque al menos en esta prueba me daba cuenta que, por ejemplo, que como es un juego, les gusta a los niños. Entonces Mm. ellos como que compiten, quieren hacer trampas, buscan ahí como ganarle de pronto a la instrucción, me miran así como de reojo y toman dos anillas como para hacerlo todo más rápido. Entonces influyen hartas cosas, influye eh, hay niños que les carga también, entonces la motivación, cómo parten con esta prueba, si entendieron bien o no la instrucción. Entonces ahí también me queda como pero aparte en el ENFEN, sí, no, no me lo sé de memoria, son muchas habilidades que también salen. Entonces al Mm. menos yo cuando analizo esta prueba, y ahí también es mi duda de si voy bien o no, voy bien encaminada, voy viendo esas como habilidades que están en el manual y voy como tratando de conocer a este niño con otras pruebas que también uno va aplicando y va viendo si me calza o no, por ejemplo, que sea un tema de orientación espacial o si me calza Es, que sea desorganización. Y las que me calzan, que se relacionan con esta prueba, como que yo las voy analizando, pero no incluyo todas, ni digo tiene todas estas malas, porque no es tan así. Pero ahí exacto. también siempre me queda esa duda, por eso estoy esperando el curso del ENFE. Carmen, tú lo haces bien. En este caso, tú lo que estás realizando, lo que yo entiendo, que estás integrando los datos de esta prueba, de lo que realiza el niño de forma cualitativa, con otros hallazgos para ver si eso es tan así. Y de hecho, así se hace una evaluación neuropsicológica, que es contrastar no el puntaje, sino lo que sucede en la prueba. O sea, si hay un error espacial, quiero verla en esta otra prueba, a ver si ocurre. Y en ese ámbito uno empieza a validar las hipótesis. Entonces, ¿es correcto lo que tú mencionas, Carmen? Aquí, Alexis, pero, perdón, dime. mi duda es que si es que un niño tiene, o sea, bueno, creo que lo dijiste recién, si a él le va mal es por algo igual, ¿o no? Claro, si le va Ah, mal ya, no significa que el niño no planifique, sino que hay que hablar de las habilidades. Por eso te estoy mencionando ok, que ya. cuando uno empieza a aplicar instrumentos, dice, la prueba que evalúa planificación, secuenciación de movimientos se encuentra en el rango muy bajo, en el percentil o en el decatipo 2 o enatipo 2. ¿Y eso qué te está diciendo? Que el niño no planifica. ¿Realmente estamos evaluando planificación? No, estamos evaluando habilidades. Entonces, en este caso, lo que estamos mencionando, que ese tipo de reporte, de decir lo que evalúa la prueba, no te está diciendo nada, porque tal como tú mencionas, hay muchos otros datos cualitativos que hay que estar mirando, y eso es lo que debe aparecer en un informe. La parte cualitativa y el puntaje viene como de anexo. Son esos dos datos.
Gracias, Carmen, por tu intervención. Vamos a ver el video. Siempre lo muestro. Se lo saben de memoria, los que están acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Y lo que se busca entonces es que el niño pase las anillas de un lugar a otro igual al modelo. Lo que estamos viendo es que es un chico que sí planifica, sí secuencia, tiene de vista el objetivo, nunca lo pierde, lo está mirando. ¿Cómo sé que lo mira? Porque hace pausas y va viendo, va contrastando los movimientos. Hay un buen control inhibitorio, porque en este caso se detiene para después mover y sin equivocarse, sin cometer errores, en colocar anillas donde no corresponden. Y también memoria de trabajo, de mantener las reglas. Ah, voy a tomar solamente una niña a la vez, no puedo hacer las dos. Y parece que es ágil. Sin embargo, vamos a revisar el baremo. Ah, no, otra cosa. Vamos a mostrar lo que ya les mencionaba del problema de las funciones ejecutivas. Se dice que estamos evaluando planificación. La verdad, ¿estamos evaluando planificación? La respuesta no, estamos evaluando habilidades que ocurren en la tarea. Sí, atención, memoria de trabajo, memoria proyectiva que ver la meta, así como decía, de cómo agarra las anillas, si tiene un problema motor, de que le cuesta ensartarle, se equivoca o no la suelta, se le cae de las manos. Monitoreo, se está viendo el objetivo final, si se va preguntando si lo estoy haciendo bien o mal, si se equivocó al final, se da cuenta. Ojo, si se equivocó al final, no puede retroceder, queda hasta ahí la prueba. Sin embargo, el hecho de que se dé cuenta, me equivoqué, te dice mucho a nivel cualitativo, de que probablemente el desafío está en el control inhibitorio, que es demasiado rápido y no supervisa en el momento, sino que lo hace al final. Velocidad de procesamiento, si lo hace rápido y de forma efectiva sin errores. Y eso es, todo este componente se llama planificación. Entonces, ¿por qué yo digo que la planificación no es una función ejecutiva y es una actividad? Poniéndome en Pablo Duque. Espero decirlo bien, Pablo Duque. No sé, tío, tu curso, pero vi tu video. Es una actividad porque la planificación vendría siendo un resultado final. Es decir, lo que se espera que haga el niño se llama planificar. Sin embargo, el niño no está planificando, está realizando un set de actividades, de habilidades que ocurren durante la tarea y ese resultado final se le llama planificación. Entonces, cuando un niño lo hace mal, no es que planifique mal, sino que hay algunas de estas habilidades que no están adecuadas y hay que averiguar cuál es. ¿Cuál es el mensaje de todo esto, chicos y chicas? Cuando usted aplique cualquier tipo de instrumento que dice medir algo, usted no está midiendo a veces esa habilidad. Usted puede estar midiendo una actividad que es el resultado final y lo que tú tienes que hacer es ver el constructo, saber qué estás evaluando, saber que hay un fallo, qué significa ese fallo, dónde está el fallo. E identificando el fallo, aquí falta el tema espacial, como mencionaba Carmen, identificando ese fallo, yo puedo quizás relacionarlo con otras pruebas y tener un mejor resultado de la evaluación, una mejor conclusión más cualitativa y descriptiva. No decir, planifica mal, está bajo, tiene desafíos en la planificación. No, así no funciona. Ahora vamos a ver el baremo. Por eso ayer mencionaba que psicometría. A ver, vamos a leer el chat. Terry dice, combina sobre el Brief 2 para evaluar. El Brief o el Brief 2, yo nunca lo he aplicado, la verdad, porque hay que pagar, pero como he visto el manual, lo he revisado, lo he ojeado, la verdad que sí me gusta. ¿Por qué? Porque lo que tú estás observando son conductas de la vida cotidiana o de la vida que realiza el chico, ya sea en un entorno de aula, y te entrega ciertos desafíos en áreas ejecutivas, el cual tú las puedes contrastar, ya sea con estas pruebas. Entonces, el brief es bueno del brief, sí, es bueno, pero va a depender también de quién lo aplique, a quién se lo aplique, a quién se lo administres. Si tú se lo aplicas, por ejemplo, a un profesor o a un docente, puede haber un sesgo en el hecho de que puntúe más y no detecte tanto la dificultad. Por eso es importante que uno conozca a los chicos y se pueda hacer de forma conjunta cuando conozcas al chico. Pero cuando no lo conoces, puedes caer en el sesgo y en ese ámbito es malo. ¿Qué es bueno hacer en las pruebas?
que uno aplique las pruebas estandarizadas cuantitativas, pero además conozcas al chico para aplicar las pruebas cualitativas o escalas, como el brief o otro tipo de escala. No sé si se respondió a tu pregunta, Tiare. Espero que sí. Por favor, házmelo saber que respondí a tu pregunta. O si no, pregúntame de nuevo. Ya. Voy a decir por qué esta prueba también es mala del ámbito psicométrico, porque en general uno empieza a puntuar las pruebas como te enseñan en los cursos, la verdad no es tan así. Esta prueba se está tabulando el tiempo. Aquí, por ejemplo, supongamos que el niño hizo más movimientos, y le digo, ya, mira, el niño para resolver esta tarea se demoró 20 segundos. Sin embargo, cometió 9 movimientos, que es malo. Esta prueba se puede realizar en 5 movimientos tal vez. Es decir, realizó 4 movimientos adicionales, ¿ya? Y yo sigo colocando los puntajes y aquí los números de movimiento. Sin embargo, el baremo se puntúa en la sumatoria final de la cantidad de tiempo. Supongamos que demoró 200 segundos en resolver esta prueba completa. ¿Qué te pregunto? ¿El tiempo está relacionado con la memoria de trabajo? ¿El tiempo está relacionado con la memoria prospectiva, con el monitoreo, control inhibitorio o la velocidad de procesamiento? ¿Qué mide el tiempo? No sé si alguien se anima a responder. ¿Qué está midiendo el tiempo en esta prueba? Para que vayan reflexionando de que la prueba es mala, por favor. Después viene Yellow Red, que también la vamos a destrozar un poco. La velocidad de procesamiento. Excelente, Aldana, velocidad de procesamiento. Es decir, ¿esta prueba mide planificación? No, no mide nada, la verdad. Solamente velocidad de procesamiento. Pero, ¿tú puedes saber si la velocidad de procesamiento está bien o está mal? La verdad, no tanto. Tendrías que saber el número de movimientos, los errores que cometió para hablar si es buena o no. Entonces, tampoco sería un buen factor de análisis. ¿Qué sugiero yo? Tal como menciona Carmen, haz una evaluación cualitativa, descriptiva, quédate con ese dato, más que empezar a informar de los rangos percentiles y todo lo demás. O si le informas, infórmalo, pero describe lo que sucedió en la prueba. Eso es más enriquecedor para hacer un programa de intervención, porque si no, esta prueba no sirve para nada. Vamos con la segunda prueba de tríos. Chicos, nos vamos a pasar un poco, disculpen por la inspiración, pero va a quedar grabado. Les pido disculpas, siempre pongo una hora, pero hablo como loro. No filtro mucho, hablo, no sé, les pido disculpas. Siempre me pasa, no sé por qué. Tengo falta de capacidad de síntesis. Así que, bueno. Esta es la prueba de test de clasificación de carta de Wisconsin. Aquí, por ejemplo, el niño tiene 4 sets de barajas, donde hay un color y hay también figuras y también hay cantidad. Por ejemplo, aquí está el rojo, hay un círculo y hay una figura. Acá, por ejemplo, hay cruces, hay amarillos y hay 4 figuras. ¿Qué tiene que hacer el niño en esta prueba? Se le pasa una tarjeta y debe adivinar en qué set de cartas va, es decir, debe clasificarlas. Por ejemplo, si un niño tira esta carta aquí, yo puedo pensar que la está tirando al set 1 porque la está juntando por color. Si la tira al set 2, puedo estar pensando que lo está tirando acá porque acá es por cantidad, hay 2 y hay 2. Si la tira al 4, la está tirando acá porque quizás la está juntando por cruces. Eso es lo que el evaluador se imagina. O si no, la tira acá porque la está tirando al azar y no sabe por qué. También eso puede ocurrir. Y eso va a depender si es aleatorio. Por ejemplo, si la tira acá, acá, acá no hay un orden, eso puede ser aleatorio. Y si la tira al 3, que no tiene nada que ver con nada, el niño no atendió la instrucción. Entonces, acá hay 4 tipos de respuestas y la idea es que si el niño la tira acá, uno va a decir incorrecto, porque la primera forma de clasificar es por color. Pero si después el niño toma la tarjeta y la tira acá, uno dice correcto porque es rojo con rojo. No sé si me explico. El niño debe clasificar en base a un criterio. Entonces puede clasificar aquí, aquí o acá, pero la respuesta correcta es rojo. Hay muchas opciones, pero una de ellas es la correcta. Quédense con eso, porque esta prueba hace lo mismo, pero es malísima. No está evaluando lo que dice evaluar. Esta prueba es de Yellow Red, de
No voy a decir de dónde es. Usted la conoce, genial. Yellow Red, porque si no me puedo meter en problemas. Pido disculpas. Esta prueba se inspiró en el test de clasificación de carta de Wisconsin. ¿Por qué digo que la prueba es mala? Es horrible. Miren, para responder la prueba, el niño debe elegir 3 figuras y debe seleccionarlas porque tengan algo en común. ¿Cuáles son los tipos de respuesta? Puede responder, por ejemplo, por color. Seleccionó estas 3 porque está el niño pensando en el color. Seleccionó estas 3 porque está pensando quizás el niño en su cabeza en la forma, círculos. Y seleccionó tal vez estas 3 porque está pensando en el tamaño, ¿ya? Sin embargo, revisemos la primera. El niño puede juntar por forma. ¿Hay 3 cuadrados? No, no hay 3 cuadrados. ¿Hay 3 pequeños? No, hay solamente 2 y 2. ¿Hay 3 colores iguales? Sí. Entonces, ¿qué niño está haciendo acá? Está clasificando. ¿Por qué? Porque hay solamente una forma de responder. Sin embargo, acá hay forma 1, forma 2, forma 3. Y acá no, hay solamente una forma. El niño está clasificando. Esto es clasificación. Aquí igual. ¿Hay 3 pequeños? No, hay solamente 2. ¿Hay 3 colores iguales? No. ¿Hay 3 círculos? Sí. Entonces aquí el niño está clasificando nuevamente. Supongamos que el niño aquí marca esta figurita, estas 3 por color. La respuesta sería incorrecto. El niño se equivocó. Ahora el niño marcó estas 3 porque quizás está pensando en el tamaño. Correcto. Aquí recién estamos hablando de flexibilidad mental. Aquí recién aparece eso cuando hay un error. Supongamos que el niño solamente responde, por suerte, estas 3. Las toca y la chunta. Ahí hay un problema. Ojo, uno puede decir, el que inventó la prueba, no es que hay un criterio por color, las primeras 5 pruebas son por color. Mentira, porque las primeras 5 actividades el niño tiene que igual clasificar, y eso es una mentira. Bueno, vamos a ver el video para que me crean, por si acaso. Estos son puntajes y en general nos permiten saber de cómo van variando. En general, una prueba de educación parvularia o de kinder, o un niño de 5 años, a un niño de 9 o 10, no sé cuándo tienen en quinto básico, suelen rendir de forma distinta, pero un niño de quinto y sexto no hay diferencias. Por lo cual, esta prueba parece así que sí que está explorando algo, una diferencia en el desarrollo. Hay otras pruebas, que creo que es el nexo, que todos los puntajes están parecidos. Están todos parecidas y esa prueba es horrible. ¿Qué significa esto? Que no discrimina nada. Bueno, otro día lo veremos. Les voy a mostrar el video para que vean lo que tiene que hacer. Esta es Trios, Yellow Red. Ahora vamos a jugar el segundo juego que se llama Tríos. Este juego mide flexibilidad cognitiva. Vamos a ver cómo se juega. Vamos a ir haciendo pausas en el video. En esta prueba siempre se te presentarán 4 figuras. Tienes que seleccionar 3 de esas figuras que se parezcan de algo o tengan algo en común. Esta prueba es diferente del resto, ya que tú tendrás que ver cómo se responde. Es decir, no te podemos dar ejemplos, ¿ok? Ya. Recuerda, la única pista que te podemos dar es que de las 4 figuras que te van a aparecer, tienes que encontrar las 3 que son parecidas o tienen algo en común. Ujú. Ahí está por el color, pero hay una forma nomás de clasificarla, solamente por color. Está clasificando. Sigamos. Correcto, clasificó. Supuestamente, ahora la prueba dice, son 5 tareas de color. Pero ojo, aquí la siguiente respuesta correcta siempre va a ser verde, porque son 3 que se pueden juntar, es color. Aquí el niño no está siendo flexible. Está clasificando. A ver si le puedo poner pausa. Ya. Aquí el niño sigue clasificando porque solamente hay una respuesta correcta. No sé si alguien me está siguiendo lo que estoy queriendo decir. Esta prueba nos mide flexibilidad mental. Es horrible. Aquí sí, aquí está pasando algo. No sé si se fijaron.
marcó entonces por tamaño y decía que estaba mal porque estaba clasificando por color. ¿El niño puede enterarse si está clasificando por color? Probablemente. Puede ser posible, pero como está clasificando, puede ser suerte nomás. Es como de darse cuenta. Pero eso no va a ocurrir, porque para que ocurre, el niño debe descubrir qué está haciendo y aquí no ocurre eso, sino que solamente está clasificando y ese pensamiento no viene. Por lo cual esta prueba está un poco errada en su parte teórica, o sea, metodológica de cómo se aplica el instrumento. Bueno, no creo que haga falta seguir viendo el video, así que lo voy a avanzar, ¿ya? Esto ya lo hemos mencionado. Entonces, ojo, esta prueba no es buena, es horrible. Probablemente estamos midiendo otra habilidad, por lo cual quizás si la aplicas, ten cuidado en cómo la interpretas. Esto no es flexibilidad cognitiva, es otra cosa. Tengan cuidado. Ahora falta que venga alguien de lo que la hizo y me empiece a criticar. No, no pasa nada. Aquí podemos hacer lo que ustedes quieran. Bueno, repite conmigo, las evaluaciones cuantitativas se vinculan siempre con datos cualitativos. ¿Qué significa esto? Hay que tener cuidado a la hora de aplicar pruebas. Hay veces que la prueba está mal diseñada y no evalúa lo que quiere decir, como el Yellow Red, y hay otras veces que los aspectos psicométricos de lo que se están capturando no tienen relación con la prueba, lo que ocurre en el ENFEN. Por lo cual, yo debo estar siempre mirando lo que va siendo mi evaluado, cuándo comete éxitos y cuándo comete errores. En este caso, las pruebas, lápiz, papel, te van a ayudar a observar. Sin embargo, las tareas computarizadas como van tan rápido son un problema, son un lío, porque solamente están diseñadas para ver puntuaciones y no para ver el proceso. Entonces, ojo, las pruebas digitales tienen ese problema. ¿Cómo podemos entonces analizar estos datos cualitativos? Tal como mencionó Aris Ley, como, no me acuerdo bien cómo se dice tu nombre, pero bueno, de utilizando escalas como por ejemplo la Brief, o hay otras escalas como la Chexi, la CUFE u otras más, o si no, no hay que alarmarse, puedes buscar o puedes diseñarlas tú en base a rúbricas, o si no, puedes utilizar ChatGPT y pedirle que te diseñe una rúbrica de funcionamiento ejecutivo en base a una escala para tal curso. Y tú eso lo puedes revisar, lo puedes adaptar y utilizar en tu grupo curso. No pasa nada, porque son solamente evaluaciones de pesquisaje. Y después la idea es que empieces a hacer una evaluación para que eso empiece a mejorar cuando hagas un retest. Es decir, pasar la misma escala después de un tiempo, que pueden ser 2 semanas, un mes. Ya. Ahora vamos a movernos a nuestra última patita. Nos quedan como 5 diapositivas y vamos dando fin a esto. Vamos a hablar de las intervenciones. Primer caso, primer problema. Las intervenciones cognitivas suelen quedar solamente para la consulta. Esto ocurre porque hay veces que empezamos a entrenar a los chicos con juegos o actividades de funcionamiento ejecutivo, o quizás memoria, atención, o toda la habilidad que tú quieras, ¿ya? Pero queda ahí, no se ocupó en otro contexto. Probablemente a un psicopedagogo no le ocurra. ¿Por qué? Porque si está trabajando en la comprensión lectora es transversal para la vida, entonces sí tiene sentido. Pero para quizá un psicólogo que está trabajando en la memoria de trabajo con algún juego de mesa, ¿tendrá sentido para leer un solo libro? La respuesta es tal vez que no. Por eso se queda en la consulta. ¿Qué pueden hacer ustedes cuando hagan actividades de funcionamiento ejecutivo? Tal como mencionó Carmen, pueden utilizar la metacognición. O si no, o sea, la metacognición que hicimos, cómo lo hicimos, podríamos buscar una forma nueva para hacer esta actividad, cómo se aplica en la vida, qué aprendimos hoy día, si tenemos este juego, cómo lo haríamos, o antes de jugar, ¿se te ocurre una forma de hacerlo? Son ideas, son siempre preguntas de andamiaje que ayudan a la reflexión, al análisis de la información. Eso es la metacognición. Sin embargo, yo les invito que si utilizan este tipo de materiales de consulta, busquen quizás incrementar que el niño siga las instrucciones, haga las tareas como ustedes se lo están pidiendo, pero después piénsenla como una habilidad. Ah, el niño ha mejorado esa habilidad, por lo tanto ahora les voy a poner una actividad natural o una actividad que se requiera en su contexto, que tenga el desafío, para ver cómo despliegas esas estrategias. Si yo a un niño le enseño a resolver problemas en base a un mecanismo, ¿ya?
Quizás después yo le puedo poner un libro, un problema de la vida cotidiana, un problema de matemática y ver cómo lo resuelve aplicando las estrategias. Y eso es bastante útil porque permite que se empiecen a transferir a otras áreas que no se han entrenado. Por eso siempre es importante trabajar la metacognición o de a poco movilizarse donde tú quieres que se vea los efectos de la intervención, que es tu meta final. Segundo, hay siempre juegos que uno dice, mira, jugar uno, ¿a qué habilidad estamos trabajando? Estamos trabajando la numerosidad, estamos trabajando el conteo, la concentración, la inhibición, la memoria de trabajo, la planificación. Es decir, son habilidades pasivas que la prueba trae. Jugarlas puede potenciar esas habilidades pasivas, depende. Si en la tarea lo requiera siempre, que el niño desafíe esas habilidades en ese ámbito, sí. Pero por otro lado, hay otras que no van a aparecer y solamente van a empezar a surgir cuando se hacen más activos. Cuando yo empiezo a jugar uno y quiero trabajar de forma metacognitiva, yo siempre muestro mis cartas y le pido al niño que también las muestre y empezamos a conversar. Tira esta carta, ¿cuál vas a tirar tú y por qué? Dime por qué. Y en ese ámbito estamos buscando que el niño empiece a planificar una estrategia. Y eso vendría siendo funciones ejecutivas, una estrategia, una táctica. Si eso no ocurre, probablemente esa táctica no aparezca, por lo cual el juego, la estrategia que tú estás utilizando quede solamente ahí, o probablemente tenga poco impacto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Para sintetizar, que los juegos, a pesar de que requieran habilidades, es importante que quienes las ocupen las desplieguen, es decir, que se utilicen o hacer que el niño se vea obligado en utilizarla, porque el terapeuta está haciendo algo distinto, una estrategia distinta para resolver la tarea de una forma diferente. A eso se refiere, con las prácticas más bien activas. ¿Sabías que las intervenciones consideradas que consideran la cultura y los ambientes naturales del niño son más efectivas? Cuando nos referimos a la cultura, se refiere al contexto donde el niño participa. Si va a un colegio, ¿a qué colegio va? Si tiene algún tipo de ideología en la escuela. ¿Qué cosas ocurren en la sala? ¿Cómo comparte e interactúa junto con otros niños? ¿Cómo es la interacción con su familia, con la escuela o con otros profesores? ¿Cómo interactúa con otros familiares? ¿Qué hace el niño en la casa cuando no está en el colegio? ¿Qué actividades realiza con su familia de forma enriquecida? He visto en algunos casos de niños con la condición del espectro autista que no van a jugar al parque, no salen a hacer compras, porque la familia les da miedo, no saben utilizar el transporte cuando son grandes, y es que aquí en este ámbito se está intentando sobreproteger a los chicos, y en ese ámbito no se están generando experiencias donde los niños deban formular estas estrategias o desarrollar estas estrategias o estas capacidades para poder adaptarse al contexto donde las van a utilizar. Entonces, si yo hago un proceso de intervención, debe estar involucrada la familia y también el colegio y otros profesionales, pero que tengamos un fin cultural, es decir, dónde queremos ver las mejoras y quiénes van a ser que nos van a ayudar. Uno dice, el rol principal es la familia. La respuesta es no. El rol principal para que ocurra un cambio es la familia, porque pasa la mayor parte con el niño, vendrían siendo los modelos y también son los que entregan estas instancias para ir desafiando estas habilidades para que se empiecen a desarrollar. En este caso, puede ser como tener rutinas en la casa, como por ejemplo hacer la cama, poner los servicios, cuidar los animales. Sin embargo, estas rutinas suelen ser un poco estáticas. Después, cuando ya se realizan, no ayudan tanto, solamente organizan y dan estructura, solamente eso. Si uno quiere entregar una rutina más ejecutiva, la idea es que sea una rutina variable. Por ejemplo, cuando uno empieza, hoy he hablado con una apoderada, y cuando uno empieza a hacer, por ejemplo, los pedidos, o uno empieza a hablar de cocinar,
Cocinar viene siendo una parte de la rutina, pero siempre se va a cocinar algo distinto, por lo cual siempre hay que pensar en los ingredientes y hay que hacer acciones distintas. O si tú quieres comprar los insumos que te faltan, debes hacer un catastro de los insumos que te faltan y siempre va a ser diferente. Es decir, es una rutina que está presente, pero siempre va a ser variable. Siempre va a haber un problema distinto, siempre va a haber una novedad, que va a haber una forma de poder resolverla. No es siempre el mismo problema. Esos desafíos o esas rutinas, mejor dicho, sí ayudan a desarrollar el funcionamiento ejecutivo en la casa. Hacer la mochila, no, pero hacer la mochila, ¿ya? Y planificar el estudio de lo que se va a estudiar, eso sí, porque planificar el estudio implica que quizás hoy día voy a estudiar matemática, pero después lenguaje, el día siguiente algo distinto, eso es diferente, porque hay una planificación, algo que va a cambiar. También que se puedan trabajar actividades en ambientes naturales donde puedan poner en práctica las habilidades. Por ejemplo, si se va al supermercado y un niño dice, quiero manejar dinero, perfecto, lleva tú el carrito, echa las cosas que tú vas a ocupar, pero en base a una mesada se va a ir gastando. Entonces va a ir una mejor conciencia del dinero. O también, mira, puedes elegir de 3 cosas, elige solamente una. Entonces ahí se posterga y hay que tomar una decisión. Entonces, ojo, a veces pasa que cuando el niño echa las 5 cosas, dice, ya, bueno, échalas. Pero la idea es que eso no ocurra y que la familia genere instancias donde los chicos empiecen a evaluar la situación, qué quieren más y lo que no quieren, desplegarlo, dejarlo a un lado. Y también el tema de la regulación emocional, que quiero las 5. No, pues eso no va a ser así. Tienes que elegir una de ellas. ¿Cuál quieres llevar? Y mantenerse firme, pero siempre explicar por qué. Y cuando eso se va llevando a cabo, o sea, se va desafiando, de a poco la conducta va cambiando y cada vez que uno empieza a participar, los chicos son más conscientes en qué cosas van a decidir. Practicar actividad física, siempre que hay desafíos tensionales, le digo a las familias, ¿hace deporte? ¿Qué tipo de deporte hace? ¿No sale a correr afuera o al parque? Ya. Necesitamos otro tipo de actividad deportiva que participe junto con otros niños. ¿Qué puede ser? Natación, fútbol, entonces ese tipo de deportes ayuda bastante, baile, danza, ese tipo de actividades externas, curriculares, extracurriculares, mejor dicho, ayudan bastante porque el chico debe interactuar junto con otros chicos, seguir normas sociales y además realizar actividad física que ayuda bastante a la concentración. Actividades culturales, como ir al zoológico, al museo, visitar tiendas u otros lugares que no ha ido, ayuda bastante a cómo uno se debe ajustar a ciertos tipos de contexto, es decir, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer en tal contexto. Si yo estoy, por ejemplo, en mi casa y como con las manos, bien, pero si estoy en un restaurante y el niño come con las manos, eso no está bien porque estamos en otro lugar. Si hay visitas y come con las manos, eso no está bien porque hay que utilizar el servicio. No es que mi niño tiene una condición, entonces le cuesta agarrar los servicios. Eso no es una justificación. No hay que justificar las condiciones con que no pueda, sino que hay que buscar formas, ayudas externas para que logre lo que no puede hacer para mejorar la adaptación. Entonces, ojo, cuando hay una condición, no se justifica que no se pueda hacer, porque es un niño más que va a participar en la sociedad y la misión de la familia es entregarle las herramientas para que esa persona participe de forma sana en el contexto y se pueda adaptar, pero en un comienzo la familia y el contexto donde participa, que es la escuela, puede generar esas adaptaciones y no limitarlas de que no se hagan. También facilitar actividades, ya sea de estudio y también actividades de juego con los adultos, donde se pueda interactuar. Las intervenciones que se integran al currículo y las actividades de la vida diaria son más prometedores, entregan mejores resultados. Es decir, si tú trabajas funciones ejecutivas con tareas, mira, vamos a parar a detenernos, vamos a jugar al Simón dice, que lo hagas, no hay un problema. O voy a, por ejemplo, ver un video de YouTube y voy a recordar imágenes. Y si recuerdo 6, lo estoy trabajando. Puede ser que estás trabajando algo. Sin embargo, tal como mencionamos algo, o sea, tal como mencionamos antes, disculpen, no tiene impacto
sobre las actividades académicas, porque el niño no va a estar recordando cosas como el libro, mesa, silla, en una imagen, no va a estar haciendo eso. La idea es que eso se aplique con un texto. Yo puedo contar una historia y después le puedo pedir a los niños que hagan una secuencia con dibujos simples de la historia y después viendo los dibujos me cuentan la historia. Y ahí se está trabajando un poco la memoria porque se está relacionando el dibujo con un contexto de historia. Y por eso se dice, cuando los chicos dibujan lo que están leyendo, mejora la comprensión. Estrategia que se utiliza en el libro viajero. Y esto es lo que nos mencionaba Carmen. La metacognición, hacer preguntas, conversar de cómo lo hiciste, cuéntame más, cómo se te ocurrió, cómo llegaste a ese resultado, suelen ser más efectivas. Yo siempre a los chicos les pregunto, ¿cómo lo hiciste? Y la respuesta es con la mente y con las manos. Entonces, uno va notando que a ese chico le cuesta hacer metacognición, es decir, darse cuenta de su propio pensamiento, de cómo está resolviendo las cosas, qué proceso hizo y dónde está fallando. Si a eso no se le pone palabras, es muy difícil que uno quiera buscar una mejora. Entonces, ¿qué hace un adulto a la hora de enseñar? Empieza a modelar, a hablar en voz alta todo lo que está pensando, en los trucos, estrategias, en las formas, sabe en voz alta y lo empieza a hacer. Y ahí queda un modelaje para que después los chicos lo hagan y cuando se le pregunte cómo lo hiciste, lo hice contando con mis dedos, lo hice haciendo rayitas, es decir, haya lenguaje en base a estrategias y no en base a decir con la mente. Y bueno, algunos tips para ir cerrando esto. Las intervenciones tienen que impactarte en el contexto de la vida cotidiana, es decir, debe estar siempre centrada en tu objetivo. ¿Qué cosa quieres que el niño logre? Quiero que logre la comprensión lectora. Entonces vas a preparar actividades donde el niño deba monitorear el texto, darse cuenta de los errores, pueda hacer pausas cuando va leyendo, pueda retener mayor cantidad de información, ya sea cuando va leyendo o cuando tú le lees un texto. Es decir, las funciones ejecutivas están inmersas en las tareas, que el niño monitoree cuántas veces leyó un texto para poder entenderlo, qué estrategia ocupó, que lo pueda escribir, que pueda hacerse preguntas, hacer alternativas o respuestas y las pueda realizar, que es como autoestudiar. Y eso tiene más impacto para su vida porque lo va a hacer en otras asignaturas o en otras esferas de su vida, incluso en el estudio. Entonces, lo que estamos hablando nosotros es que estas habilidades pasen a formar parte de estrategias, no conceptos, estrategias, y que los chicos empiecen a ocupar esas estrategias de forma transversal en diferentes áreas, porque así va a ser más fácil que se ocupe, se utilice, porque lo que queda en consulta queda ahí y no se utiliza en la vida. Ideas claves para ir terminando. Las funciones ejecutivas requieren de esfuerzo y de un objetivo. Y la idea es que el chico haga un sobreesfuerzo para cumplir esas metas a pesar de que él quiera hacer algo. Que cuando empezamos a evaluar hay que tener cuidado de que los puntajes no siempre son adecuados. Especialmente a veces no miden lo que dicen medir. Y también tener cuidado con las pruebas que aplicas, independiente del prestigio que tengan. Una forma de aproximarse a las pruebas es hacer siempre una mirada cualitativa, es decir, hablar de los procesos que ocurren, los errores que ocurren, las estrategias que utiliza, ir observando eso en las otras tareas que el niño realiza para hacer una descripción de cómo se enfrentó en las tareas y de esa forma empezar a entregar ya estrategias en base a los desafíos que va presentando e incluso hablar de las fortalezas, de la forma de cómo tú puedes implementar la intervención respecto a lo que ya sabe. Y por último, cuando hagamos la intervención, siempre piensa en tu objetivo final, tu meta final. Y si tú haces entrenamiento en base a juegos de mesa, quizás puede ser la primera parte de la intervención, porque estás practicando una estrategia. Pero después pasa esa estrategia a un contenido curricular, a un contenido de la vida diaria para que sea más transversal y se ocupe en diferentes partes, contextos. Bueno, esto fue voluntario. Si alguien quiere hacer una aporte porque le gustó, sea bienvenido. Se puede hacer por PayPal o por transferencia bancaria. Si ustedes quieren, esto es opcional, no pasa nada.
Y tenemos dos eventos que vamos a realizar el 11 y el 12 de noviembre, que vendría siendo un taller de funciones ejecutivas, la novena versión, que ya lo hemos realizado anteriormente, de estimulación en el ámbito ya sea clínico y escolar. Vamos a hablar de qué son las funciones ejecutivas, cómo se evalúan y cómo se intervienen, con más información clínica. Y también el 18 y 19 de noviembre vamos a hacer también el taller de evaluación del ENFEN, que vamos a hablar de cómo se evalúa, de cómo se interpreta, cómo se realiza el informe y todo lo demás. Y eso sería la semana subsiguiente de la anterior. O sea, quien está interesado. Y preguntas o comentarios para ir cerrando. Bueno, de los que se han quedado acá, le agradezco por su tiempo, porque es bastante tarde, me ha pasado bastante, así que le doy las gracias por eso. Así que ahora, preguntas, consultas, comentarios, lo que ustedes necesiten. ¿O qué les pareció esta actividad formativa de actualización de funcionamiento ejecutivo? Por chat, por audio, para ir cerrando. De nada, Carla. Me orgullece de que te haya sido claro y te sea de utilidad esta entrega de información o difusión de contenidos. Y espero haber sido claro en los ejemplos, en la forma como expuse. Sí, si bien hablé demasiado rápido, soy así. Pero espero que se haya entendido el mensaje o de lo que se quería comunicar. Genial, Axel. La idea es cuando lo empieza a practicar sería cambiar la forma de cómo intervenirlas y estar más bien ajustado siempre al contexto donde tú quieres que los chicos vayan mejorando. Todas las actividades tienen funcionamiento ejecutivo, es verdad. No hay que crear tantas, pero a grandes rasgos hay que ir siempre hablando, haciendo preguntas, haciendo altos, conversando, dialogando, y eso ayuda bastante. Y entregar estrategias, eso es lo mejor, las estrategias. Si no, es difícil. Gracias, Nicole, por tus palabras. Y también a la Cata y a Nicole. A ver, Catalina nos pregunta, cuando cuando tú tienes ChatGPT, tú te creas una cuenta con tu cuenta Google, no tienes por qué pagar. Es una cuenta gratuita que te da cantidad de líneas por palabras. ¿Qué hago yo? Tengo 5 cuentas en Google, así que utilizo una cuenta, me pide que pague, porque ya no me puede mandar más mensajes, cambio la cuenta y sigo otra vez. Entonces, si tienes muchos correos, puedes utilizar ChatGPT como tú quieras. Es diario, por si acaso, así que tú puedes utilizarlo de forma diaria y después ir cambiando. Yo le pido, imagina que eres un docente que va a trabajar el funcionamiento ejecutivo en población de preescolar, así que quiero que me diseñes una rúbrica y tú le vas pidiendo los criterios de funcionamiento ejecutivo para niños de tantos años en base a estos indicadores, ya sea indicadores de tu país o insuficiente, y después tú lo puedas revisar o desarrollado, consolidado, y tú lo empiezas a revisar y lo empiezas a adaptar. Ojo, tal como mencioné, cuando no empiezo a aplicar las rúbricas, no es que la apliqué y después hago cualquier actividad que se me ocurre. No. Si tú notas que hay desafíos, por ejemplo, en planificar, que tus niños no planifican, entonces tú preparas actividades y haces a los niños, les muestras una tarea, una imagen, y les pides que conversen de la actividad, de cómo lo van a hacer, qué cosas necesitan, y después se hace una ponencia en alto y todos conversan y después se le pasan los materiales y se le pasa una guía donde los niños leen la instrucción y comienzan a hacer la actividad. ¿Qué significa esto? Que de a poco se empieza a trabajar lo que es la planificación. O incluso después se les pasa las guías que revisen los materiales y que después se dé un tiempo que empiezan a planificar. Y tú en base a esto le puedes asignar incluso una nota, ¿ya? O algo más bien formativo de progreso, o algún tipo de puntaje en una rúbrica, ya sea individual o general. Eso ayuda bastante para ver el tema del seguimiento de la aplicación de estrategias. Es difícil de hacer por si acaso, yo nunca lo he hecho, solamente lo he visto. Así que igual no tengo muchas partes prácticas. Carmen, súper bueno, me deja el trabajo de analizar de manera más crítica en las pruebas que se aplican a los juegos. En general, se me les voy a pedir, chicos, de que sean críticos de las cosas que van realizando, de los cursos que van tomando,
de lo que se leen, de lo que estudian, de lo que cursan, porque no siempre es así. Nadie te lo va a decir y siempre el expositor va a quedar o va a querer quedar bien. Entonces la idea, independiente de lo que te responda o lo que yo te responda, la misión de ustedes es poder investigar, revisar artículos científicos y libros y que usted mismo se pueda convencer. Porque artículos y libros de funcionamiento ejecutivo hay por montón, incluso de otras habilidades. Pero la verdad así no se interviene como dicen en los libros. Y esto es algo que se aprende cuando uno empieza a revisar mucha bibliografía y empieza a decir, esto no funciona así, y después te encuentras con un paper más revolucionario, oye, este paper está bueno porque menciona todos esos problemas que yo tenía y busca soluciones. Y después vino el siguiente paper. Y eso ha pasado últimamente con los autores de Yuko Munakata, Duebel, incluso Celazo, va por ahí, David Celazo, entonces en este caso es como una revolución, pero sin embargo eso no ha pasado, los autores de universidad siguen pegados en el contenido anterior. De hecho, hice un curso de funciones ejecutivas gratuito de un centro de neuropsicología de Chile y hablaban del tenis. Y no, esta prueba evalúa memoria de trabajo y esto se califica en base al puntaje. Entonces, ¿qué es esto? O sea, hay que tener cuidado cuando uno empieza a aplicar pruebas. Diego, muchas gracias por las aclaraciones, muy preciso. Y hay que revisar claramente con profundidad las intervenciones de funcionamiento ejecutivo. Y claro, siempre el objetivo va a ser el final, o sea, siempre va a ser el fin ambiental. La meta es lo que tú te propongas. Bueno, chicos y chicas, voy a sacar una foto, una captura de pantalla. Se lo agradezco bastante por esta instancia de formadora y espero haber aclarado todas sus dudas. Y también por su tiempo de estar acá acompañándonos hasta las 8:30. Espero que tengan una buena tarde y que disfruten su once o su merienda, como le quieran llamar. Saludos desde Chile, saludos al desde Argentina. Gracias, Cata. Gracias, Andrea y Axel. De nada, Mayer, y gracias a ti. Ya vamos a dejar de grabar.